RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora vamos a saludar y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Carlos Durán, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios, Perú Cámara. ¿Cómo le va, señor Durán? Qué gusto saludarlo, muy amable por atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy buenos días, estimados amigos, don Carlos y don José. Bienvenido. Bueno, acá estamos, a tus órdenes. Momentos difíciles para el país. Ustedes el fin de semana emitieron un pronunciamiento, ¿no?, donde hacían un llamado al Congreso de la República y al Ejecutivo, ¿no?, tener una posición ponderada frente al momento que vivimos, ¿no? Pero hay una sucesión de hechos, ¿no?, que del viernes al momento hemos ido conociendo los peruanos, ¿no? ¿Cómo están analizando desde Perú Cámaras los efectos que tiene esta crisis, no solamente ya política, crisis económica, crisis sanitaria en el país? Bueno, en realidad mantenemos la misma posición que expresamos en nuestro pronunciamiento, que fue quizás uno de los primeros que salieron de los gremios empresariales, porque estamos muy preocupados de lo que está pasando en las regiones. Es decir, las cámaras de comercio en muchas de las regiones están siendo testigos de excepción de la difícil situación que están pasando nuestros compatriotas en estas regiones, tanto por la parte sanitaria y evidentemente también por el impacto económico. Entonces, lo que nosotros mantenemos es un llamado a la mesura, al no exacerbar los ánimos, y que evidentemente si hay hechos que se tienen que denunciar, se tienen que hacer dentro del debido proceso. No tenemos por qué estar soportando apresuramientos impromptus que lo único que hacen es generar una situación de desestabilidad, y más bien pedirle a las partes que están involucradas, evidentemente, que hagan el uso rápido de sus mecanismos de defensa para aclarar ante las instancias que correspondan, sea estas en la Fiscalía, que entiendo que ya están en un proceso de investigación de hace un tiempo atrás, o ante las instancias que correspondan, pero que por favor mantengan alejado de este proceso, digamos, de investigación, cualquier interés que tenga que ver con partidos políticos, con ideologías, con revanchas, que no ayudan para nada en la situación en la que nos encontramos. Hay 33 millones de peruanos que estamos a la expectativa de salir lo antes posible de esta situación tan difícil sanitaria, de poder ver con mayor claridad y con mayor predictibilidad una recuperación de nuestra economía en un futuro cercano, digamos, no simplemente estar viendo que quizás estaremos en escenarios muy complicados recuperando nuestra actividad económica por el 2024 o 2025, sino quisiéramos que esto fuese lo antes posible. Y además, como bien lo dijo usted, a una crisis sanitaria y económica, sumarle una crisis política, lo único que va a generar es una cuarta crisis, que es la crisis de confianza. Y cuando la confianza se pierde, cuando entramos en una situación donde ya estamos cuestionando la moralidad de las personas que nos gobiernan, bueno, ya la situación es muchísimo más complicada. Ahora, yo quiero rescatar algo que ustedes han enfatizado en el comunicado, en el pronunciamiento, ¿no?, que no solamente esta situación afecta la imagen política del país, sino genera parálisis en el Ejecutivo, inestabilidad en los agentes económicos y en el clima de inversiones. Esos son los riesgos, ¿no? Y en este riesgo, naturalmente, hay responsabilidades compartidas del Ejecutivo y Legislativo. Bueno, evidentemente, porque de donde se genere el ruido y donde se repotencia este ruido, evidentemente va a haber una situación de parálisis, porque ya lo vivimos, por ejemplo, y no es un riesgo, digamos, especulativo, es una realidad. Lo vivimos en la situación de la no confianza al gabinete cateriano. Ustedes recordarán, no hace mucho, en plena pandemia, se le negó la confianza. Ya había muchas cosas que estaban encaminadas, había muchas coordinaciones entre el sector privado y el sector público para ejecutar procesos, para hacer recuperación de empleo, obras que se estaban empezando a intervenir, y bueno, hubo parálisis, porque evidentemente el Ejecutivo y los funcionarios públicos son conscientes que cualquier cosa puede pasar. Se pueden cambiar gabinetes completos, se pueden haber cambios en los ministerios, pueden haber renuncias, y además está el miedo a que si algo se hace, pueden ser después sujetos de una investigación o un cuestionamiento, ya sea mediático o sea administrativo.
Entonces, esa situación de una parálisis es un riesgo real y que seguramente en algunas partes está sucediendo. Probablemente en estos días han habido situaciones de demora en expedientes, de demora en procesos, de demora en transferencias de fondos. Hoy día estamos a la espera de qué sucede con la censura a la ministra de Economía y Finanzas. Eso también está generando situación digamos, de incertidumbre en la cartera más importante que tenemos en este momento, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, responsable de las transferencias monetarias, responsable de las aprobaciones que se tienen que hacer para la transferencia de presupuestos a todos los niveles de gobierno, para las ejecuciones que se tienen que realizar dentro de los programas como Arranca Perú, dentro de los programas como el Plan Nacional de Infraestructura Competitiva, los programas de inversión en el agro, los programas de inversión en saneamiento. Entonces, sí hay un riesgo de que esto se detenga más de lo que normalmente es lenta la ejecución del Estado, porque esa es otra de las cosas que hemos nosotros evidenciado, la necesidad de acelerar la ejecución, porque el Estado no es un ejecutor normalmente eficiente en situaciones donde no hay pandemia. Imagínense donde tienen un importante presupuesto adicional a ejecución, con las capacidades y competencias que tienen los funcionarios públicos en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales. Si es que no les dan un acompañamiento tanto del gobierno central como de Contraloría, los niveles de ejecución de este año no van a ser distintos a los de años anteriores. Ahora, señor Durán, pero ahí el pronunciamiento que ha hecho la Cámara de Comercio, por ejemplo, hemos visto que ADEX, la Asociación Nacional de Industrias y CONFIEP, ellos hacen ese análisis y después ponen como un tema central el hecho mismo de la vacancia o este anuncio de la vacancia presidencial, y señalan que sería la inconveniente que en una situación como esta ello suceda. Pero después de conocer toda esta situación que se ha generado con estos audios y todo, que involucran directamente al presidente, y que ahora se busca el mecanismo, ¿no?, por todos los medios, de que el presidente no vaya a dar una explicación al país. Entonces, ¿cómo quedamos aquí? Estamos en una situación muy complicada. Nosotros estamos hablando con las regiones, recibimos información de ellos, tenemos una red que se comunica directamente con autoridades y con representantes hasta de comunidades, y también están en medio de una incertidumbre. Y la pregunta que salta es: ¿y ahora qué hacemos con nuestro presidente? ¿Cómo le damos, ¿no?, cómo damos pie a un tema de credibilidad y de confianza, y sabemos que lo que nos está anunciando, lo que nos está diciendo, eso se va a hacer o no se va a hacer? ¿En qué quedamos? Y la pregunta es, ¿cómo, si esta gente que normalmente aprecia desde su posición cotidiana de ciudadano común y corriente, ¿no?, cómo aprecian los empresarios en este caso? ¿Cómo están apreciando las personas que tienen responsabilidades empresariales, que están insertos en los temas económicos? ¿Qué cosa y qué están esperando de todo esto? Mire, como le digo, en primer lugar, no creemos que un desenlace por una cuestión de vacancia vaya a ayudar a la situación en la que estamos. Independientemente del fondo, o sea, acá nadie está discutiendo y cuestionando si el presidente debe ser investigado o no debe ser investigado. Acá yo creo que todos deberían ser investigados en la medida que haya indicios razonables de que se hayan cometido algunos actos que van en contra de inclusive la ética, ya ni siquiera en contra de los códigos de las leyes, ¿no? Lo que estamos diciendo es que un desenlace de una vacancia, en primer lugar, creo que no tiene en este momento el debido proceso, en el sentido de tener todas las versiones claras, comprobadas fehacientemente, como para poder calificar y tipificar si lo que se hizo o se dejó de hacer tipifica dentro de la Constitución como un motivo taxativo para una vacancia. Eso es lo primero que se tiene que definir, pero para eso tiene que hacerse un debido proceso, tiene que haber las investigaciones, las contrataciones. Sí creo que es importante, y lo pusimos en nuestro pronunciamiento, de que el presidente aclare. Y cuando decimos que el presidente aclare, obviamente es que el presidente tenga que dar su versión, y esa versión tiene que ser contrastada con el resto de las versiones y las pruebas que han aparecido y que vayan a seguir apareciendo, porque tampoco no se trata
que mantengamos al país en una situación de telenovela por capítulos, ¿no? O sea, que saquen de una vez todos los audios o las cosas que tengan, pero a mí me parece una falta de seriedad de aquellos que tengan esas pruebas o que tengan esos elementos y que los estén dosificando como si estuviésemos en una situación de, digamos, de suficiencia como para poder soportar este manipuleo de audios o de indicios o de lo que tenga que ver. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, deberíamos mantener la concentración en seguir luchando contra la pandemia. Estamos en situaciones aparentemente positivas de reducción de contagios, positivas de reducción de uso de infraestructura de salud y sobre todo positivas porque venimos reduciendo la cantidad de fallecidos producto de la pandemia. Eso no debemos de perder digamos, el ritmo, ni la presión, ni la ejecución de lo que se tiene que hacer. Y la economía, ya en los últimos meses, ha venido mostrando signos de reducción cada vez menores, es decir, estamos posiblemente esperando ya algunos signos en azul en agosto, septiembre de este año, y la proyección del crecimiento o de la caída de la economía podría estar más alrededor del 12-13% que lo que se pensaba al principio que podíamos llegar al 20%. Entonces, si nosotros nos enfrascamos en este tema, digamos, de la vacancia y se pretende acelerarla o se pretende, en algunos casos inclusive, hasta por lo que se ha estado diciendo en los noticieros ayer en la noche, hasta vulnerar el estado la situación de la democracia, pues entonces eso nuevamente a lo que usted dijo y con mucho acierto, no genera confianza, no genera predictibilidad en los agentes económicos. Yo no estoy hablando acá de las grandes inversiones, estoy hablando del pequeño inversionista, estoy hablando del mediano inversionista, que son los inversionistas regionales, que son las empresas nacionales, que son los emprendedores, que ante una situación de ese tipo no van a seguir ayudando a recuperar el empleo, no van a seguir ayudando a recuperar el consumo interno. Y si a eso le sumamos la parálisis del gobierno, que hoy día dependemos mucho de la inversión pública para poder seguir recuperando nuestra economía, y eso se va a paralizar producto de esta situación que algunos quieren, digamos, y quizás hay que respetar sus posiciones, pero que pongan por encima hoy día algo mucho más trascendente, que es la recuperación económica del país, la recuperación de los ingresos de los peruanos, la recuperación del empleo, pues dejemos entonces que vayan por cuerdas separadas esos temas y sigan las investigaciones en la Fiscalía, en las comisiones respectivas del Congreso, que llamen a los testigos, que el presidente dé su versión como tiene que hacerlo y lo ha ofrecido y supongo y creemos en que lo va a tener que hacer en el momento que corresponda, pero no nos enfrasquemos y no monopolicemos, digamos, el análisis, la situación y esto nos lleve a una paralización de lo que justamente no queremos, que no se paralice la lucha por la pandemia y evidentemente tampoco la economía y la reactivación económica del país. Ahora hemos visto la información de las últimas semanas, en lo cual se habla de una cierta dinámica que empieza a tener la economía y de la recuperación de algunos de puestos de trabajo, pero sin embargo también se habla de una caída, ¿no? Y que persiste esta situación en términos económicos. ¿Cómo están las cifras respecto, por ejemplo, a los niveles de empleo, respecto a esta recuperación de la cual se está hablando? ¿Ya se puede sentir algo de eso, se puede palpar algo de eso en ese sector, por lo que usted menciona, de pequeñas empresas, de la mediana empresa, de la empresa nacional? Bueno, sí, en realidad a agosto ya la caída de la economía se ha reducido de manera significativa. Hay algunos sectores inclusive que han mostrado a agosto cifras positivas en términos de exportaciones, por ejemplo, que es un sector que nos preocupaba muchísimo al principio de la cuarentena, cómo iba a poder sobrepasar estas crisis, y bueno, ya tenemos signos positivos. Las exportaciones peruanas en relación a las importaciones nos están dejando una balanza comercial positiva en casi 1.500 millones de dólares a agosto. Hay regiones que han mantenido cifras positivas en exportación, por ejemplo en la Amazonía hay algunas regiones que han mantenido cifras positivas de exportación. Hemos tenido crecimiento en algunos productos que son parte ya de los productos
del portafolio de productos estrella que tenemos para exportación, la minería, que contribuye casi con el 50% a las exportaciones peruanas y contribuye con cerca del 14% del crecimiento del PBI de nuestro país, ya está empezando a tener cifras de exportaciones y de producción similares a periodos del año pasado. Los precios de los minerales no están en una situación de desventaja, sino se han mantenido y algunos inclusive han subido. Entonces, estamos en un escenario en el que tenemos que sacar el máximo provecho a nuestra capacidad productiva nacional, así como a la demanda de nuestros productos en el extranjero. Productos que son emblemáticos y que han venido creciendo. El caso del Kion, por ejemplo, el Kion ha crecido 300% en su producción y en su exportación, no solamente el consumo interno, sino en la exportación, porque es un producto que en la pandemia se ha considerado como un producto que contribuye a la salud, que contribuye a la defensa del organismo, y así creo que en la biodiversidad que tenemos nosotros, podremos en la pospandemia, pero trabajando desde este momento, sacarle un provecho y poder posicionarnos en el mercado de los superalimentos con mejores capacidades y así con una mayor oferta, y por lo tanto generaremos más divisas para el país. Más bien deberíamos estarnos preocupando cuando se relanza la fase 4. Todo esto ha dejado en el aire la fase 4. Y la fase 4 tiene un importante componente de pequeñas y microempresas, sobre todo regionales, que están vinculadas al turismo. Y ha habido un anuncio aún oficioso de que se comenzaba el 1 de octubre. Bueno, para el 1 de octubre no falta casi nada. Y las empresas y las pequeñas empresas en las regiones están a la espera de que les digan cuándo y qué actividades económicas de la fase 4 se reiniciarán a partir de octubre. ¿Cómo se va a manejar el tema del turismo interno? ¿Cuáles son las regiones que tendrán abiertas sus fronteras para el turismo interno, tanto aéreo como interprovincial a través de las carreteras? ¿Cuáles van a ser las actividades económicas turísticas que se van a reactivar? ¿Qué patrimonio cultural turístico se van a abrir para recibir a los turistas nacionales, por lo menos para mover una oferta importante, interesante, que genere confianza y que haga que los consumidores locales, es decir, el turismo interno, para ciertos segmentos de la población, se animen a viajar y muevan nuevamente, de manera lenta, seguro, pero por lo menos en algo, la rueda del turismo. El turismo para nuestro país representa casi el 5% del Producto Bruto Interno en términos de ingresos o económicamente hablando. Genera más de 2 millones de puestos de trabajo y es una actividad económica muy transversal, y además donde tiene muchísima presencia la microempresa, la pequeña empresa y sobre todo los trabajadores independientes mediante el autoempleo. Entonces, deberíamos estar ya sinceramente trabajando en la fase 4 y fíjese, usted preguntaba la parálisis, y sí, pues en los últimos días se ha detenido estas mesas de trabajo, seguramente las discusiones en el Consejo de Ministros sobre la reactivación de la fase 4, porque se están dedicando y enfocando a ver cómo se dilucida, cómo se levantan las controversias que hay sobre este tema de la denuncia en el Congreso, con los audios que difundió el congresista del presidente de la Comisión de Fiscalización. Entonces, eso es lo que los riesgos que estamos hoy día, los que están pasando, lo que ya nos están ocurriendo, creo importante la fase 4, y hay mucha expectativa sobre la fase 4, pero hay muy poco que se habla hoy día sobre la fase 4. En efecto. Don Carlos Durán, presidente de Perú Cámaras, ha sido grato conversar con usted y le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, muy amable. Don José, don Carlos, muchas gracias a ustedes. Un saludo a su audiencia y a las órdenes cuando ustedes crean conveniente. RCR, la red que comunica y une al Perú.